Bueno, después de haber recuperado un poquito el aliento, el ánimo, porque se habrán dado cuenta que este tipo de diálogo me pone un poco tenso, no tenso, pero serio sí, porque estamos hablando de las normativas que se escribieron para el país. En este caso la Asociación Electrotécnica Argentina, pero esto ya tiene que ver con las normativas del mundo. Acá empieza la seguridad de la puesta a tierra de verdad. No es que, ay, vení que clavo la jabalina. Acá en ese libro la gente del espectáculo no existimos. Ojalá en el futuro lo podamos lograr. Para lograrlo tenemos que mostrar que algo sabemos o que algo aprendimos y que todas las normativas las respetamos. Para respetar esas normativas, bueno, por empezar, nosotros usamos jabalina de 3/4. Ahora les voy a mostrar por qué, ahora les voy a contar en un rato por qué accedemos a este tipo de anclajes, porque a partir de acá nosotros podemos poner o una barra de cobre o usar doble bulonería como está acá y hacer las conexiones equipotenciales de masas y tierras. Para hacer las conexiones equipotenciales de masas y tierra, como mostramos en alguna de las fotos, tenemos que usar cables iguales. Sí, no vas a entrar con un cable de 16 y te vas a ir con uno de 10. No vas a entrar con uno de 95 y te vas a ir con uno de 50. No. Para lograr eso, tenemos que tener material preparado. ¿Qué puedes hacer? Los chicotes, los patches de los recortes de cables que vas comprando y los vas enumerando. Volviendo al capítulo 7, les quiero recordar en qué parte del capítulo 7 habla de TNS. Y se los dejo escrito así porque es horrible, pero les digo que es 7, miren, 771, parece un número de teléfono, 771.3321, 3.3.2.1. Esta es parte de la normativa donde habla del esquema de conexión a tierra TNS. ¿Y quieren que les cuente lo que dice? Sí, ahí ya saben. Vamos a leer un poco más, porque esto no se habla ni se dice por única vez. ¿Estamos claros? Esto es para siempre. Acá empieza el por qué nosotros a veces tenemos que utilizar conexión a tierra o esquema de conexión a tierra TNS. ¿Cuándo? Cuando nosotros generamos nuestra propia energía, es la única forma de hacerlo. ¿Se entendió? Que decía que el protocolo de puesta a tierra para las instalaciones industriales, domiciliarias o lo que sea, públicas, por reglamentación es TT, porque así lo produce la red de energía eléctrica. Después nosotros tenemos acceso a modificarlas si ponemos un transformador o un generador en nuestro entorno. Nosotros sí, claro, usamos generadores y usamos transformadores como vieron en alguna de las fotos. El famoso transformador, transformador triángulo estrella. Bueno, y quieren que le diga, se lo voy a repetir para que les quede grabado esto. Yo lo leí muchas veces, no muchas veces corrida, muchas veces en muchos años y siempre encontraba algo nuevo en estos escritos. Y dice así, esquema de conexión a tierra TNS es aquel en que el conector neutro y el conductor de protección eléctrica están separados en toda la instalación y están conectados en el origen. ¿Qué es el origen? El origen es nuestro transformador, triángulo, estrella, o nuestro generador que ya saca en estrella, que tiene el neutro. Este neutro nosotros también lo conectamos a tierra, a nuestra puesta a tierra. De no una jabalinita así nomás chiquitita como a veces van a ver finita de juguete, no. Mínimo se trata de una jabalina de 3/4, 1,5 metros de largo, donde la clavamos en su totalidad. Después
podemos llegar a explicar algunos métodos para sacar la jabalina, porque no queda ahí la jabalina. Acá no dice cómo sacar la jabalina, porque ¿saben qué? En esta reglamentación no existe sacar la jabalina. Bueno, nosotros, ¿qué enseñamos? Aparte de tener esta herramienta que sabemos que es la necesaria, tenemos que aplicar métodos. Y los métodos no significan yo lo hago así, yo lo hago así. No te sirve esa. Sí, bueno, yo lo hago, por ejemplo, si tengo una estructura layer, disculpen la dialéctica, tenemos ciertas posibilidades de sacar una jabalina más fácil, sí, claro, porque lo llamamos por teléfono al amigo Arquímedes y nos enseña a utilizar una palanca. Ya les voy a mostrar un poquito, todos tienen imaginación. Igual les cuento, así, el yeite, la mejor herramienta para sacar una jabalina. Miren, voy a agarrar una jabalina y les muestro una cosita más, porque acá estamos para enseñar cosas del espectáculo. Si nosotros tenemos esta mordaza, ¿la ven bien? Esta mordaza, ¿qué sucede? Nosotros podemos activar una palanca. Esta está floja, sí, claro. Podemos activar una palanca, un brazo palanca de potencia. ¿Para qué? Para poder sacarla para arriba. Ahora, ¿esa palanca de potencia qué es? Un hierro de layer, sí. Pero ¿quieren saber cuál es la herramienta más múltiple para sacar una jabalina? Aparte de la palanca del layer. Se las voy a dibujar y después las vamos a encontrar en una foto. Y algunos fabricantes o dueños de vallados se van a enojar porque me van a decir, esa valla doblada la dejaste vos. Sí, la valla. La famosa valla que tiene las patitas. Y las barritas es la mejor herramienta multipalanca para poder sacar una jabalina. ¿Por qué? Porque si nosotros la damos vuelta, y nos quedan todas estas palancas acá, al inclinarla, y nosotros tenemos la jabalina acá, clavada en la tierra, y acá tenemos el tope este. Al inclinarla nosotros podemos producir una palanca y podemos llevarla hacia arriba. Esta es la mejor multipalanca que encontré en mis experiencias de desarmar un espectáculo. Sí, en tu baúl de herramientas, en tu gran ámbito, no la valijita de herramientas, también podés llevar un crique de auto. Te va a ayudar, va a colaborar. Ahora, me fui por las ramas, pero no tanto. ¿Qué hay que tener en cuenta para que podamos sacar una jabalina? Porque acá solo habla de tener una jabalina puesta y otra vez lo digo, no dice de sacarla. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la jabalina tiene que girar. La tenemos que hacer girar primero, sí o sí. Para hacerla girar, me estoy adelantando, porque esto también después lo hablamos, pero me gusta reiterar estas cosas porque acá está el secreto de todo. ¿Saben cuántas jabalinas dejé enterradas bajo la lluvia, bajo una tormenta? Porque hacía frío, me estaba haciendo encima y el camión me estaba apurando. Esa es otra, la del camión. Ya vamos a hablar del camión, del fletero, de la unidad de transporte. Vamos a hablar de todos los movimientos que tenemos que hacer previos y posteriores al evento. Vamos a seguir con el 771.3.3.2.1. ¿Vieron qué divertido?
el apartado 7.771.3.3.2.1. ¿Tu móvil fue el que recibió el mensajito o el suyo, capitán? No, el mío está apagado. En silencio, por favor. El celular. ¿Querés sentarte? Ahí tenés una silla. ¿Tenés una silla? Claro. ¿Sigo? Sí. ¿Claqueo? No. Bueno. No, fuiste vos. El apartado A de todo esto, no lo repito más porque yo no vine a hablar de numeritos, de palabritas, de libritos. Vine a hablarles de que, dice el apartado A, en inmuebles o locales alimentados en media tensión desde la red pública o con alimentación desde el grupo generador propio o alimentación equivalente, ahí entramos nosotros, listo, yujú. Podrá ser decisión del usuario o instalador el empleo del esquema TNS. En los casos en que el inmueble reciba alguna alimentación en baja tensión desde la red de distribución pública, además de la alimentación en media tensión indicada, se deberán tomar las medidas precauciones para evitar que las alimentaciones, incluido el neutro, entren en paralelo, debiéndose emplear el esquema TT para las instalaciones atendidas desde la red pública de baja tensión. Y ahí vamos a aclarar esto. Voy a borrar un poquito el pizarrón y voy a tratar de empezar a simbolizarles. Después lo vuelve a decir esto en otra forma. Porque con esto me adelanto a otros enunciados que están más adelante. Acá te quiere decir que si vos tenés una red eléctrica en TT y nosotros tenemos un grupo generador que ya está en TNS, ¿por qué? Porque de la salida del generador que tenemos una estrella, este neutro también lo transformamos en conductor de protección eléctrica y llegaron los dos paralelos sin juntarse en los tableros. Ya llegan los dos en forma independiente. ¿Por qué? Porque acá hay una resistencia y acá hay una resistencia. Eso forma parte de la impedancia que corresponde al lazo de falla. Y si querés investigar, no te lo voy a contar porque es un embole. Es apasionante, pero es un embole a la hora de que te lo explique. Solo vos querés saber en qué parte del layer conectás tu jabalina o en qué parte del grupo electrógeno pones el neutro, ¿no? Yo también quiero saber. Sí, acá hay varios que quieren saber. Bueno, eso es una incógnita que ojalá con esta capacitación puedas saber que la vas a tener que escuchar y leer y releer un montón de veces. ¿Para responder estas preguntas? Sí, para resolver estas preguntas, sí. Sí, porque la tenés que entender como eléctrico. Acá tenés que ponerte en eléctrico. No te podés poner solamente y decir, ay, yo soy el pibe de luces que me dijeron que vaya y ponga la jabalina para el eléctrico. ¿Qué va a hacer? Esta es la parte fea, no puedo decir que fea, porque acá empieza todo. ¿Dónde empieza? En el comienzo del inicio de las cosas. Por eso se llama Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. No queda otra. Más de uno ya estuvo hablando, yendo a cursos con ese ingeniero famoso que habla y se enoja. Ese se enoja. ¿Quién? El ingeniero que nos da esos cursos maravillosos. Estábamos hablando de que nosotros tenemos un esquema TNS de generación propia y hay un esquema TT de la red pública. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que poner un equipo de reserva? Lo voy a decir más adelante, pero ya lo voy a recalcar. Cuando nosotros tenemos un esquema TT, nosotros tenemos... Cuando nosotros tenemos un esquema de conexión a tierra de la red pública llamado TT, tenemos nuestras fases R, S, T y el neutro. Y la tierra
de la instalación. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos venir y conectarnos con un grupo de reserva aunque esté apagado. Miren lo que sucede. Neutro con neutro, protección eléctrica con protección eléctrica. No lo podemos conectar porque ya estamos mandando a tierra el neutro en la instalación y no podemos hacer eso. Por eso hay que tener muy en cuenta cuando se hacen ese tipo de conexiones, que lo va a decir el capítulo, pero por ahí se me escapa. Nosotros tenemos que tener interruptores tetrapolares. Por eso, miren a lo que viene, por eso no deberíamos tener el empleo de unidades tripolares. Porque en un momento, si estamos con un esquema TNS y tenemos que vincularnos sin querer con una doméstica, con lo que sea, con un esquema TT, vamos a entrar en conflicto. ¿Y qué puede ser que entremos en conflicto? ¿Qué significa? Que todas las luces del teatro empiecen a apagarse, que todos los diferenciales que están en las racks de dimmer empiecen a saltar. Acá no habla de dimmer, acá no habla de teatro, acá no habla de racks, acá de eso no. Por eso para el mundo electrotécnico argentino nosotros somos como los raros, somos los invasores. Entonces tenemos que mostrar que nuestras normativas, porque las tenemos, se empiezan a vincular o mostrarle que las normativas de ellos las aceptamos y las vinculamos a nuestras asociaciones, asociar entendimientos, conocimientos, aplicaciones de métodos, de herramientas y por empezar, más que nada en el mundo de actitud. Vamos a seguir un poco más leyendo el capítulo 7. Sigamos. Y miren lo que dice. Perdón, ¿podés decir de vuelta? Porque justo me pasó el colectivero. Vamos a seguir hablando un poquito más de lo que dice el enunciado. Yo le digo capítulo 7, es parte 7, me gusta más capítulo que parte. Igual decía capítulo y uno de mis compañeros me dijo, entonces antes vas a hablar del 6. No teníamos 6. Bueno, hay que divertirse un poco. Vieron cómo nos divertimos acá, ¿no? Y vamos a seguir hablando, que dice, en los casos en que por prescripciones de las empresas proveedoras de equipo de la tecnología, ya lo dije hace un rato y otra vez, empresas proveedoras de equipo de la tecnología de la información. Otra vez, tecnología de la información. Información, sí, se cortó, no importa. ¿Saben lo que es la tecnología de información? Sí, ya se lo dije hace un rato, sí, se lo vuelvo a repetir. Son todas las fuentes switching de todos esos edificios donde hay cientos y cientos y cientos de computadoras. Muchas, edificios enormes. Esos edificios empiezan a tener la misma problemática, exactamente igual o peor, que cuando tenemos pantallas de LED conectadas. ¿Por qué? Porque son muchas fuentes switching, muchas fuentes conmutadas. Y no termino acá, esto se lo voy a volver a decir en un rato, de vuelta. Esto es todo lo que dice. Esto es todo lo que dice. No sé, estábamos por acá. Acá está, mirá, tecnología de la información. Y terminó acá. No habla cuando ustedes pongan la pantalla de LED. En las nuevas ediciones, creo que hay una edición 2016 o 2017, es exactamente igual. No es que digan, vos estás hablando de la 2006 y ya estamos en el 2020. No, esto en el 2089 te lo voy a volver a repetir. Sí.
por ahí está un poquito más clara, y gracias a la vida, al éter y a Tesla que está un poquito más claro, porque yo acá de claro no le veo nada. ¿A ustedes les parece, a ustedes, público presente, universo del espectáculo, mundo del espectáculo, les parece que todo puede estar resumido en estos dos renglones? No nos tenemos que, no es una queja, simplemente es un formato muy contundente de apreciación. Hasta que yo leí esto, hasta que yo me di cuenta de esto, me van a decir, ese trago, vos no te avivas de nada, qué antiguo que sos. Diga, todo vale. Ahí empecé a entender que podemos hacer el uso de un régimen de puesta a tierra TNS, que se puede, que es válido cuando tenemos nuestra propia generación. A tener nuestra propia generación, ¿se acuerdan que tenemos nuestro transformador triángulo estrella, nuestras 2 máquinas o 4 máquinas? A partir de tener nuestras máquinas y nuestros transformadores, podemos darle al neutro una nueva vida. Un nuevo neutro significa un neutro que no tiene nada que ver con la red, que no tiene nada que ver con la asociación que puede haber con las jabalinas que estén cerca. Tenemos que hacer un neutro fuerte, poderoso. Para hacer un neutro fuerte y poderoso, tenemos que hacer una puesta a tierra como la gente. Si bien, desde nuestra estrella, que es lo que nos da las 3 fases de 230 volt, ya el 220 quedó, ya lo dijimos hace un rato, en algún momento se los voy a revolver, sí, a volver a explicar. Después de que seguramente me voy a tomar 3, 4 mates y voy a volver a decirles ¡suc! Y sí, lo tengo que hacer. Este es el único motivo por todo lo que hablé antes. Todo empieza acá. Cuando te dicen, y acá empiezo a mechar con cosas nuestras, porque no voy a ponerme como un abogado a hablar de las normativas. Un poquito, nada más. Por eso dije lo mínimo y suficiente, hablo en el temario, para hablar del capítulo 7. No termina acá. Les quiero contar otras cosas más, porque en este libro también habla de la sección de cable, habla de el factor de simultaneidad. Y les tiro cosas. Simultaneidad. Y me voy por un cacho del costado de la rama. ¿Saben por qué? Factor de simultaneidad. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que cuando en un caño tenemos muchos conductores, miren, caño, no voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Les suena 19? ¿19 pines? ¿Les suena? ¿Saben lo que hay acá? 19 pines, un cable de 19 conductores que a veces es 19 por 1,5. En la mejor de las posibilidades es 19 por 2,5. Una Socapex, muchachos. Una Socapex. ¿Y qué hay en una Socapex? 19 pines. Son 18 dividido 3, son 6 circuitos. ¿Qué pasa con esos 6 circuitos? Acá voy y vengo, así funciona el capítulo 7. Cuando llegas a una punta dice consulte y no voy a estar revolviendo las hojas. ¿Qué pasa con todos estos circuitos? ¿Funcionan igual? No, no pueden funcionar igual. Si yo tenía para un cable de 1,5 milímetros y digo le meto 10 amperes
Y si lo tengo solo, ventilado, refrigerado y soplado, ponele que le ponga 15. ¿Ustedes se imaginan que a 6 circuitos le puedo poner 15 amperes o 10 amperes? No, ya no. Ya no. Ese es el factor de simultaneidad. Y en este hermoso y maravilloso libro nos instruye, no solo para las viviendas, sino para las cañerías. Y ahí empieza a decir cuántos amperes puede soportar una manguera o un caño. Pero cuando ustedes compren el cable y vayan al listado, al PDF que les muestra el fabricante, te va a decir exactamente cuántos amperes le podés poner a todo ese cable al mismo tiempo. Y ustedes me van a decir, no, si las luces de los móviles van bien, los par 1000 van bien, no es todo junto, no es todo al mismo tiempo. No, no es todo al mismo tiempo. Ok, y ahí empiezan a tener ciertas variaciones. Tampoco es lo mismo si estamos hablando de 3 fases diferentes. ¿Ok? Tampoco les conté lo que es la ley de inducción magnética y la ley de la mano derecha, la mano izquierda, para dónde se producen los campos de fuerza. Eso sí que es una película linda, los campos de fuerza, toda esa cosa. Bueno, ahora estamos hablando de que te explota o no te explota, calienta o no calienta, protegido o no protegido. Entonces, con todo esto, ¿a qué quiero llegar? Los voy a volver locos acá, esto engoma la cabeza. Acá quiero llegar ¿a qué? A que cada uno de estos 3 circuitos tiene su protección eléctrica. Tiene su protección eléctrica ¿en qué régimen de puesta a tierra? ¿TT o TNS? ¿Qué hiciste cuando agarraste esa soca PEX, le pusiste el pulpo y dijiste, acá tengo 6 circuitos ETRAC, usalo para alimentar un evento, usalo para alimentar computadoras, usalo para alimentar cosas, usalo para alimentar una pantalla de LED? Usalo para alimentar 800, 500.000, como dice mi vecinito, el científico de 6 años, protones. Y me vas a decir, ¿qué hago con lo que yo tengo? Uy, pero yo tengo, pero yo no voy a tirar, yo no voy a cambiar, yo no voy a comprar nuevo. Bueno, aprendamos a modificar algunas cosas. Hay cosas que las podemos modificar, otras que las podemos reemplazar y otras que las podemos regalar o vender. Otras las podemos usar para cierto tipo de instalaciones fijas, siempre y cuando sobredimensionemos las secciones de los cables. No nos olvidemos de eso. Nosotros en el esquema TNS tenemos la obligación de sobredimensionar. ¿Por qué? Porque los lazos de falla este era el neutro y de acá sale nuestra protección eléctrica y nosotros estamos, venimos por acá, ahora hago el esquema multifilar, venimos por acá y a los 300 metros tenemos nuestro tablero principal, que de ahí sale para un montón de tableros seccionales. ¿Ustedes tienen idea todo el recorrido de este lazo de falla que puede estar allá por un artefacto que se pone en corto o en fuga? Porque son luminarias candentes, potentes, calientes, e incluso las que no son tan potentes como un protoncito o una luminaria LED. Que esa luminaria LED está
maniobrada por un cable Canon. Un cable Canon que de la patita 1, en cuya masa pega toda la vuelta a un circuito que viene otra vez hasta la cabina de control o la consola de control. Todos esos lazos de falla inmensurables, ¿qué tienen al tener tantos metros? Un montón de ohms. ¿Qué producen esos ohms? Resistencia, sí, bueno. ¿Qué sucede en este caso? El lazo de falla es amplísimo. Entonces, por eso nos recomiendan que cuando usamos un esquema TNS, tengamos el uso de interruptores diferenciales en la mayoría de los circuitos. De 30 mA, sí. Interruptor, diferencial, de 30 mA. Ni 300 ni 100. Acá vamos a hacer un parate porque yo ahora tengo que buscar otras páginas. Les voy a explicar de vuelta. Esto me agita un poco, me tengo que tomar 2 o 3 mates, discúlpenme, porque no es lo mismo contarle cómo es un show que hablarle de esto. Permiso, ya vuelvo.